TV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Pasado bien, por agua. Sí, un día Frío, horrible. lluvia, Todo literalmente salís y parece que estamos en junio, Sí, agosto, tranquilamente. julio. Y no solamente acá, también lo que está pasando en el sur, las grandes nevadas que están habiendo, ya entrando a noviembre prácticamente. Así es, sí, el tiempo está... Ahora dijeron que viene recién leía, que viene un niño, efecto niño, más leve igualmente. ¿Ah, sí? Más leve, pero que va a ser duradero, pero no, más corto va a ser y más leve. Veremos, Sí. veremos Hay si que es prestar así. atención a todos estos cambios climáticos que están habiendo y ni hablar lo que está sucediendo con las cataratas del Iguazú, ¿no? En más lo que es el norte Así es, de la sí. Argentina, con las crecidas del río. Las cataratas del Iguazú están completamente cerradas por el desborde. Uno, si mira los videos, puede Se ver vienen que las imágenes pasarelas terribles. están totalmente tapadas por agua. Así es. Es tremendo. Sí, es terrible, sí. Y bueno, y uno tiene que hacer bien en decir el tema de estar atentos a las cuestiones del clima, porque bueno, estamos todavía sufriendo las consecuencias de la niña. Recién mencionábamos al niño. Y bueno, hay que citar a la niña, que fue el efecto de la gran sequía que vivimos y cuyas consecuencias estamos todavía transitando. Atravesando, así es. Bueno, nos metemos en lo que va a ser la agenda parlamentaria de esta semana. Tenemos actividad parlamentaria para el día miércoles y también para el día jueves. El día miércoles van a ser protagonistas dos comisiones, ¿sí? Entre ellas la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que está presidida por el diputado oficialista Hugo Yasky, que ya se reunió en un par de oportunidades a lo largo de este año, pero en esta oportunidad va a ser una reunión informativa que está convocada a las 14 horas en el anexo A, ¿sí? Más precisamente en la sala 3, donde van a tratar, entre otros temas, actos antidiscriminatorios, la ley 23.592, modificaciones incorporando como causal el antisemitismo, creación del Observatorio para la Convivencia Democrática, modificación del artículo 213 del Código Penal de la Nación sobre sanciones para actitudes negacionistas y o apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad, regulación del empleo público nacional, ley 25.146, y ética en el ejercicio de la función pública, la ley 25.188, modificaciones sobre erradicación del negacionismo, discurso del odio y fortalecimiento de los valores democráticos en la función pública. ¿Se sabe si va a haber algún invitado a esta? No, no va a haber invitados. invitados, va a haber mucha polémica porque justamente está hecha, es una reunión que se arma justamente para apuntarle a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, y con la particularidad de esta comisión de que la anterior reunión a la que hacías referencia, justamente una de las reuniones que estuvo justamente, pero por lo menos fue la última, sí, estuvo dedicada justamente a una serie de temas, pero particularmente a uno que tenía que ver con repudiar el encuentro ese que había organizado para las víctimas del terrorismo en la legislatura porteña, justamente Victoria Villarruel. En esa oportunidad, Juntos por el Cambio se retiró. Dijo que no iban a estar presentes porque no trataban ninguno de los proyectos propios. Entonces, en esta ocasión, justamente para tener quórum, para generar la presencia de ellos, por ejemplo, ese tema entre los 7 proyectos que van a tratar, hay uno, que incorpora el antisemitismo en la ley 23.592, es de Mariana Stillman, de la Coalición Cívica. O sea, como para conconvocarlos a que estén haya presentes. algo de voz de la oposición. Veremos a ver si eso sucede, veremos cómo actúa, si esa reunión consta con la presencia de Juntos por el Cambio, y veremos cómo empieza a registrarse esa ruptura, esa implosión que ha tenido Juntos por el Cambio a partir de los resultados electorales, a ver si se percibe en esa reunión, que no es la única que va a haber de las comisiones mañana. Así es. Y también recordar, José, que hoy leía una noticia que decía que juicio político se va a suspender hasta después del balotaje, para que no influya de alguna manera en ese tema. Así que por el momento, y eso explica por qué tampoco está en agenda por el momento ni para esta semana ni tampoco para la semana que viene. Así que... Sí, habría un pedido justamente bien alto dentro del oficialismo en ese sentido, pero va a haber que consensuar algunas cosas porque, como lo hemos dicho, por ejemplo, en principio se iban a tener que reunir el 7 de noviembre. Ahora, si es después del balotaje, tendría que ser el 20, pero el 20 es el último día, el 20 es feriado, además, y es el último día para dictaminar. Y lo que tiene que hacer es dictaminar.
Eso se podría llegar a resolver simplemente postergando, o sea, ampliando las ordinarias, por lo menos hasta el 10 de diciembre, entonces ahí tendrían 10 días más para hacerlo. Así es, José. Y bueno, también recordemos que se va a convocar el día mañana a las 16:30 la Comisión de Educación, ¿sí? Donde están convocados varios gobernadores y también representantes de los estudiantes. Recordemos que según la Constitución Nacional hay ciertas facultades, potestades que están delegadas exclusivamente a la provincia, otras a la nación y otras que son concurrentes. Bueno, efectivamente el tema de la educación es un tema que es propio de las provincias, que no lo delegan al Estado Nacional, en el momento en el cual crean el Estado Nacional las provincias, porque son preexistentes justamente al Estado Nacional, y por eso van a venir gobernadores a hablar sobre el tema de la educación, porque se va a hablar del fortalecimiento de la educación, un proyecto impulsado también por Sergio Massa. Así es, sí, bueno, ahí tengamos en cuenta, siempre lo reiteramos, esto consiste en, entre otras cosas, en elevar el presupuesto para la educación de 6 a 8 puntos del PBI. Claro, y también la norma busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento de la educación por parte del Estado y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país. Establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de 7 años, desde un piso del 6% hasta alcanzar para el 2023 el 8% del Producto Bruto Interno. Entonces todo esto es lo que se va a hablar mañana. Comisión, entonces, por un lado, Derechos Humanos y Garantías y por otro lado, la Comisión de Educación. Y para el día jueves tenemos el recinto, va a ser el protagonista porque hay dos actividades que después José los va a contar en unas placas, pero prácticamente tiene que ver con la asunción, la renuncia primero de ciertos diputados que asumen cargos en sus respectivas provincias, por eso renuncian a la banca de diputados nacionales y tienen los reemplazos que establece la norma, ¿no? Y bueno, también está convocado, eso para las 12 del mediodía, pero acto seguido para las 2 de la tarde está convocada la Asamblea Legislativa, que está conformada por diputados y también por senadores, en los cuales van a tratar el tema del balotaje. Así es, sí, justamente en ese caso, a partir de las 14, bueno, esta va a ser una reunión presidida por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner. Ya estarán los datos, el trámite va a ser, ambos casos van a ser meros trámites, y en el caso de la Asamblea Legislativa va a haber el anuncio de cómo fueron los resultados electorales. Estaban esperando que la Cámara Nacional Electoral le transmitiera al Congreso de la Nación los resultados. Se supone que hoy, esta tarde, le están llegando esos datos, entonces ya fue convocada la reunión. Se va a anunciar cuáles son los números del escrutinio definitivo. Se aclarará que tanto Sergio Massa como Javier Milei no han alcanzado, bueno, Sergio Massa no alcanzó el número suficiente para haber ganado en primera vuelta. Y se proclamará que ambos pasarán al balotaje, que tendrá lugar el 19 de noviembre. Ese es el trámite que establece un artículo del Código Electoral y que, bueno, es lo que establece, entonces justamente se cumplirá con esa trámite burocrático para, bueno, dejar todo listo para la segunda vuelta. Ahí tenemos entonces jueves 2 de noviembre, 12 del mediodía, sesión especial, a fin de considerar aceptación de renuncias presentadas por diputadas y diputados y jura de los reemplazos. Y me parece que todavía no está en placa porque es algo que se confirmó hace poquito, sí. Esto que decíamos, lo de la Asamblea Legislativa. Y porque además lo organiza la Cámara de Senadores. Claro, exactamente, así que tendría que estar en la agenda del Senado, pero el lugar donde se reúne es en la Cámara de Diputados, claro, porque es mucho más grande, ¿no? Sí. Es lo que pasa siempre cada 1 de marzo cuando se reúnen justamente en Asamblea Legislativa los diputados y los senadores para el inicio del periodo ordinario, pero en esa particularidad o en ese caso están presentes también los representantes del Ejecutivo, el presidente de la Nación y la vicepresidenta en este caso. En este caso no van a estar ellos, los vicepresidentes. La vice sí. ¿La vice va a estar? Sí, sí, como en su condición de presidenta del Senado. Ah, perfecto, bueno. ¿Y los candidatos no? O sea, Javier Milei sí, porque es diputado nacional. Debería. Por ahí no, tampoco. Claro, veremos qué sucede. Bueno, vamos a meternos entonces en las placas a repasar lo que va a hacer estas dos comisiones. Para arrancar vamos a escuchar al diputado Eduardo Valdés, que decía lo siguiente. Si yo aspiro a que nuestro gobierno sea un gobierno de unidad nacional,
aspiro a que esta Cámara represente esos valores y podamos trabajar en conjunto. O sea, queremos un país sin grieta y la Cámara tiene que ser fiel reflejo de eso. Así que hablemos bien a partir de que termine esta segunda vuelta, porque creo que ese va a ser el espíritu. Nosotros no nos vamos a manejar con ninguna motosierra, ni vamos a tener, queremos conjugar el verbo convivir, compartir con los que no piensan como nosotros. Nosotros no queremos terminar con ninguna idea política que sea importante para la Argentina. Así que, por supuesto que eso va a ser así. O sea, si el presidente plantea la unidad nacional, nosotros... Ya hay símbolos que acá pasaron desapercibidos. Fíjense, Sergio Massa, siendo presidente de la Cámara, acá en el anexo, sería bueno que un día lo filmemos, está sobre Rivadavia la escultura hecha por Fernando Pugliese, un gran escultor que se nos lo llevó la pandemia, del abrazo Perón-Balbín. Sí, claro. Fue Sergio Massa, como presidente de la Cámara, quien encargó esa escultura. O sea, no es que lo dice ahora, lo practicaba de antes. Bueno, hoy lo veíamos a Eduardo Valdés un poco parafraseando la frase de Sergio Massa, ¿no?, de convocar a un gobierno de unidad en el caso de ser electo presidente de la Nación. José, contanos cómo va a quedar conformado el nuevo Congreso. Bueno, justamente el nuevo Congreso estará... ahora va a anunciarse una serie de renuncias que tendrán que ver no necesariamente con nada del otro mundo, sino simplemente por haber sido alguno de de los representantes de la Cámara Baja, haber sido elegidos como para cargos ejecutivos o para otros cargos, ya veremos cuáles, pero bueno. Justamente se aprovecha este jueves que va a estar la Asamblea Legislativa para las 14 horas y para las 12 la Cámara de Diputados convocó a sesionar para considerar justamente la aceptación de renuncias presentadas por los diputados y la jura de sus reemplazos. Justamente tengamos en cuenta, en un número tan reducido, tan ajustado como es la Cámara de Diputados, hay que tener en cuenta, bueno, justamente vamos a ver que dos de los legisladores que han renunciado son del oficialismo. Claro, y recordar, José, que estas nuevas renuncias y asunción de nuevos cargos se suma a varias renuncias que ya ocurrieron a lo largo de este año. Sí, claro. Porque recordemos que a medida que iban transitando las elecciones provinciales en las distintas jurisdicciones del país, hubieron diputados nacionales que renunciaban a sus bancas para asumir cargos en sus respectivas provincias. Así que no son los únicos que renuncian este año a sus bancas y que los reemplazan otros. Claro, justamente. Vamos a hacer algunos, por ejemplo, el caso de Rogelio Frigerio, que él renunció para hacer la campaña, justamente. Claro. Hay otros que no renunciaron, lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a en el caso del diputado Ferreira, que falleció también. Claro, también. Y vamos a detallar quiénes tienen que renunciar después, por lo menos, y no van a ser los únicos que van a renunciar, porque como sucede en todos los años donde hay elecciones ejecutivas, como fue a muchos pasan a la función, al Ejecutivo, cambian de funciones, entonces justamente se supone que va a haber muchos corrimientos en las listas. Vamos por orden de aparición o de renuncias, justamente Claudio Poggi. Este es el único caso de un opositor, va a haber 3 son las renuncias. Fue elegido gobernador de San Luis el 12 de junio pasado. Presentó su renuncia como diputado el 10 de octubre. A partir del 1 de noviembre le puso fecha. Su lugar será cubierto hasta el 2025 por Néstor Ordóñez, quien estaba tercero en la lista que encumbró su banca. Justamente en el caso de Ordóñez fue ministro de Hacienda y Obras Públicas durante la gestión de Poggi. Tiene 47 años de edad y bueno, ya lo conoce. Poggi fue ya gobernador cuando estaba aliado a los Rodríguez Saa, ahora asume después de haber desbancado a los Rodríguez, por lo menos a Alberto Rodríguez Saa. Esa es una de las renuncias que se va a registrar. Veamos ahora la próxima placa. Otro de los casos, Mario Leito, que es del Frente de Todos de Tucumán. Dato anexo, es presidente de Atlético Tucumán, justamente. Fue elegido diputado provincial, por eso es que en el caso de los tucumanos asumieron el fin de semana pasado, así que
por eso él el viernes presentó su renuncia. Tiene mandato hasta el 10 de diciembre próximo, o sea que en realidad quien lo reemplaza va a estar pocos días. Acá lo va a reemplazar Luis Armando Campos, quien era secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales tucumano y exintendente de Alberdi, que es una localidad tucumana. Digamos, la tercera renuncia que se va a registrar y va a ser todo, recordemos, esta sesión va a ser muy breve porque solamente se va a proceder a anunciar las renuncias, se vota a mano alzada quiénes son, la aceptación de las 3 renuncias y después se les va tomando juramento. Rosana Chala, que fue ministra de Salud de la provincia de Tucumán, ella había asumido en 2021, justamente tenía mandato hasta 2025, fue elegida intendente de San Miguel de Tucumán y tenía mandato, como dijimos, hasta 2025. La elección fue el 11 de junio pasado, recién la consagraron porque fue voto a voto, recién la consagraron el 22 de junio, o sea, 11 días después. Realmente ella ganó por 158.564 votos, tuvo 41,96% frente a la actual senadora Beatriz Ávila. Beatriz Ávila es la esposa del intendente saliente, justamente el intendente saliente iba a ser, que era Alfaro, que fue candidato a vicegobernador de la provincia, terminaron perdiendo el matrimonio, terminó perdiendo la intendencia. Ávila había logrado 152.359 votos, o sea, el 40,3%, menos de un punto, justamente fue muy ajustado, y así, bueno, en ese escrutinio definitivo quedó consagrada Rosana Chala, que será reemplazada por la intendenta de Aguilares, que es Elía Mancilla. Elía Mancilla es actualmente intendenta de la localidad de, no recuerdo cuál es y no me la anoté tampoco, pero en su caso le deja la intendencia a su hija Jimena. Y a su vez, es pareja de Sergio Francisco Mancilla, que es el padre de Jimena Mancilla, y es actual legislador provincial y fue senador nacional, según recuerdo. Y ahora pasamos a algunos otros, justamente lo que vos mencionabas, aquellos legisladores que van a dejar su cargo supuestamente para el 10 de diciembre. Sí, lo van a dejar para el 10 de diciembre, pero no van a renunciar antes, se entiende. Es, por ejemplo, el diputado que resultó electo gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue votado el 16 de abril y derrotó al Movimiento Popular Neuquino, esa astilla del mismo palo, porque él era representante del MPN. Bueno, finalmente se peleó y enfrentó al oficialismo neuquino que cayó por primera vez el MPN en una elección ejecutiva provincial, perdió la provincia por primera vez en 60 años, pero bueno, Rolando Figueroa es viene del MPN, así que en definitiva es de alguna manera el MPN perdió justamente ante alguien representante del MPN. Veamos quién lo reemplaza entonces en la próxima placa. Tiene mandato hasta 2025, será reemplazado por Rodrigo Osvaldo Liancafilo López, quien ocupaba el tercer lugar en la lista del MPN en 2021. Es actualmente ministro de Gobierno y de Educación de su provincia. Va a asumir justamente, en este caso, calculamos que va a ser unos días antes del 10 de diciembre, cuando se hace la reunión preparatoria, la sesión preparatoria, entonces ya asume el nuevo Congreso de la Nación. Veamos entonces otra de las que va a renunciar próximamente. Nos vamos a los casos seguros, porque va a haber más renuncias de este tipo. La diputada nacional Susana Laciar, que es de Producción y Trabajo de San Juan, ese es uno de los bloques que integra Juntos por el Cambio. Fue electa el 15 de mayo, intendenta de la capital de su provincia, tiene mandato hasta 2025 y su mandato será completado por Alejandra Natalia Leonardo, que es vicepresidenta del Comité Provincia del Radicalismo. Es acá, en esta movida, el radicalismo, y ahora, mirá cómo valen estas cosas, gana una banca, justamente, que le arrebata a alguien que jugaba, más cerca del PRO, pero bueno, ahora en esa interna a cielo abierto que se está dando dentro de Juntos por el Cambio, acá el radicalismo va a ganar
una banca, y me acuerdo que habían hecho mucha laraca en ese momento porque no sé cuántos años hacía, más de 15, que Sí. un radical no llega, de San Juan no llegaba al Congreso de la Nación. Veamos entonces otro de los casos que se va a dar, y que es el último entonces, el diputado nacional Claudio Vidal, de SER, Somos Energía en Renovación, algo así es la fórmula. Ganó las elecciones el 22 de octubre, esto fue muy reciente, una elección donde hubo ley de lemas. En Santa Cruz será gobernador a partir del 10 de diciembre, tiene mandato hasta 2025 y su banca será ocupada. Para mí es una sorpresa, porque son esas elecciones donde uno no le presta demasiada atención, porque bueno, sí, a esta elección obviamente se le prestaba atención, pero en 2021... no había reparado en que quién va a venir, que el que ocupaba el tercer lugar en la lista encabezada por Claudio Vidal, el ex gobernador Sergio Acevedo, quien fue gobernador de Santa Cruz entre 2003 y 2006. Es una figura que después se retiró de la política totalmente. Hubo en ese momento, cuando fue su renuncia como gobernador, no quiso hablar por qué lo hacía, por qué renunciaba. Después se dijo que era porque no quiso firmar unos contratos determinados de obras en ese momento, y bueno, está inmerso en toda la cuestión después dentro de todas las cuestiones, las investigaciones por corrupción que puede haber involucrado a ver el kirchnerismo de entonces. Entonces, bueno, justamente él ahora vuelve a la política. En ese momento él se había retirado totalmente, había vuelto a dar clases, como era maestro, es maestro, y bueno, ahora volvió a la política y ahora volverá al Congreso de la Nación. Habrá otras renuncias seguramente en el transcurso, por ejemplo, mirando las listas de los diputados que vienen, por ejemplo, veía, por ejemplo, el caso de Fernanda, la secretaria, no me acuerdo del apellido, Fernanda, bueno, es la subsecretaria de Minería, que va a venir que viene como segunda diputada por el oficialismo en Catamarca, y es muy probable que ella siga en su cargo en Nación. Así que en ese caso será reemplazada antes de asumir. Veremos si es una funcionaria muy importante, y que estuvo en 2 oportunidades acá en el Congreso de la Nación dando en las comisiones reuniones informativas sobre el estado de la minería. ¿No tenemos más placas? Así es. Bueno, por el momento entonces esta es la información de lo que va a suceder el jueves, ¿sí? El jueves, que como decíamos, a las 12 del mediodía está convocado, por un lado, la asunción, primero la renuncia al cargo de los diputados que estaba contando José, la asunción de estos cargos que estaba contando José, y también a las 2 de la tarde va a ser la Asamblea Legislativa, así que seguramente que va a ser una jornada que va a tener sus cosas para analizarlos luego una vez que termine. Para terminar de entender y cerrar en contexto, José nombraba a la diputada Rosana Chala, así que si les parece vamos a ver qué decía. Hoy presenté la renuncia porque nosotros asumimos el 29 de octubre. Ya. Este domingo asume el gobernador, asumen los ministros y asumen la intendencia. Bien. Estuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común, ¿no? Y en ese pos del bien común se han conseguido leyes muy importantes, sobre todo muchas tenían que ver en las comisiones que yo estaba, en la Comisión de Salud, por ejemplo, ¿no? Lo que se consiguió con el CUD, que ustedes muy bien lo conocen. Yo vengo de la gestión en salud, o sea, más de 30 años en la gestión de salud, estuve 6 años de ministra de Salud, y yo que he visto nacer la red de cardiopatía, hablando del primer tema, la red de cardiopatía congénita y las posibilidades de atención, del diagnóstico precoz y la atención oportuna cuando nace un chico. Lo más importante, el nacimiento, tener la posibilidad de un lugar donde pueda asistir esa patología y si no derivar a ese lugar. Eso nos ha llevado a mejorar muchísimo la sobrevida. Tucumán es uno de los centros de la Argentina donde hemos trabajado muchísimo para eso, y es un centro de referencia y de derivación también del norte, donde hemos podido tener una bajísima letalidad de estos chicos. Así que bueno, yo celebro que esa red
todavía se mantenga y que hagamos leyes como esa de cardiopatía congénita, que es para darle las oportunidades a todos, independientemente de dónde nazca en la Argentina, tener la posibilidad de un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento correcto. Pienso y analizo, José, cómo va a quedar o cómo va a ser la composición de las comisiones después de este nuevo Congreso, ¿no? Porque eso también es un tema que lo tenemos que hablar y que lo tenemos que decir. Cuando se renueva la composición del Congreso, también se renuevan las autoridades de las distintas comisiones, y más teniendo en cuenta que hay muchos diputados nacionales que son presidentes de las comisiones hoy, que muchos de ellos no renuevan la banca, entre otros. De nuevo, hay que tener en cuenta cómo termina toda esta historia dentro. Primero, quién va a ser el nuevo oficialismo, en qué situación va a quedar Juntos por el Cambio, o sea, porque claramente va a haber, muy probablemente todo indica que habrá una ruptura de la bancada. Hoy por hoy están los bloques, están 105 diputados va a tener Unión por la Patria, veremos si sigue siendo oficialismo, por lo pronto va a ser primera minoría, y a priori la segunda minoría era Juntos por el Cambio, o es Juntos por el Cambio, pero que va a tener 93 diputados, pero si hay una ruptura hay que ver cómo quedan conformados esos ¿Hay alguna sectores. posibilidad de que los diputados libertarios, que van a ser 37 en total, puedan llegar a presidir alguna de las comisiones? Y ahora es muy posible, habrá que ver en todo caso, supongamos que hubiera que ganara la Libertad Avanza. En ese caso, bueno, se estila a que le den alguna de las principales comisiones. No necesariamente tiene que ser así, tiene que ser consensuado, tiene que ser una concesión de lo que sería la primera minoría, que dependería en ese caso de Unión por la Patria, si lo hacen o no. Y en ese caso habrá que ver cómo se reconfiguraría, porque ellos van a tener 38 diputados. 38 al final. Bien. Sí, 38 Claro, diputados. 7 son senadores en... Claro, y justamente habría que ver si, por ejemplo, formaran un interbloque, digo yo, con 30 y pico de diputados del PRO, por ejemplo, estamos especulando, solamente ahí sería una bancada más importante, pero así todo sería bastante mínima. Entonces, quedaría todo al referéndum de las concesiones que vaya a hacer. Claro, los acuerdos que hagan entre ellos, y qué complicado va a ser ponerse de acuerdo en un Congreso si fuera al revés, tan fraccionado, ¿no? Si fuera al revés en ese caso, y teniendo en cuenta la distancia que habría con los otros interbloques que se pudieran hablar, entonces, bueno, ahí tendría, por más que no fuera mayoría, pero tendría no solamente la presidencia de las principales comisiones, sino que la mayoría de las comisiones, así, a pesar de tener de ser minoría y faltarle muchos para el quórum. Pero bueno, eso lo veremos. En el Senado funciona con la misma lógica. Pero ahí son más. Ahí Unión por la Patria tiene 35 senadores. 33. Ah, 33. Que hay dos que vos estás sumando que es muy probable que terminen siendo porque... O sea que en el Senado no tienen garantizado el quórum todavía, ¿o sí? Con aliados sí, llegan y llegan holgados. Llegan a 37, hasta 30 y llegan casi hasta 40. Ah, no, van a estar 40 llegan, entonces. porque con tus coterráneos con los misioneros. Dos, claro. Ahí tenés dos. Y tenés también a esos dos que son actuales aliados. Y recordar que el escrutinio definitivo de San Juan terminó favoreciendo al oficialismo. Claro, porque eran 32 Senado. y ahora son 33. Sacó uno a Milei por conteo de votos y le correspondía al oficialismo. Claro, así que tranquilamente pueden llegar a ser un Río Negrino ahí también. Eso, yo creo que entonces la composición para el Congreso Nacional de lo que es a partir del año que viene, en Senado van a estar un poco más tranquilos. Sí, el tema va a ser en diputados. En diputados va a estar muy complicada la negociación con tantas bloques tan contrapuestos, ¿no? Porque aparte, si bien tenemos en cuenta que Unión por la Patria va a ser una minoría que a priori con una ruptura de Juntos por el Cambio quedaría bastante distanciado en cuanto a número, pero está lo que talla claramente es cuánto le faltan para el quórum, y le faltan unos cuantos. Sí. Con los aliados habituales... Claro, porque Unión por la Patria tienen diputados 109. Va a tener 105, 109. No, 105. Algunos andan diciendo por ahí 109,
129, pero hay que... Recordemos que para el quórum se necesitan 129. 129. Entonces Le están quedan un faltando poco... 24. Sí, de hecho ya con la composición actual, que son 117 en Unión por la Patria. 118. 118. A veces les cuesta conseguir el quórum Claro, sí, para sí. sancionar las Y leyes. no, Ellos están de más hecho- cerca del quórum, están a 11 diputados del quórum. Así todo, imagínate ahora que están con un poquito menos de diputados. Claro. Y recordar que el Frente Izquierda sumó una banca más. Sumó Ellos una siempre banca más, históricamente son eran 5 4, ahora. ahora van a ser 5 diputados nacionales, que por lo general el Frente Izquierda suele... Dar quórum. Suele dar quórum, suele acompañar las propuestas del oficialismo en su mayoría. Así que bueno, veremos cómo se va a ir legislando, Hay que ¿no? A ver, partir sí, sí. del año que viene. Le En estaría realidad ahora el falta- 10 de diciembre. En realidad el año que viene, porque el 10 de diciembre asumen, pero Sí. ya no van a ver, que no creo que haya sesión después del 10 de diciembre con Es el nuevo probable. Congreso. Habría ¿sí? que ver si el presupuesto lo tratan ahí. Claro. Eso depende. Mira, cuando una vez, yo siempre, el público se renueva, así que cuento la anécdota. Sí. Ese. Cuando asumió Cambiemos, y asumió con minoría en ambas cámaras, a Mauricio Macri, Mario Negri, quien sería el presidente del Interbloque, le dijo: no reúnas, no llames a extraordinarios hasta que no sepas qué congreso tenés. Ujú. En el caso del gobierno, y entonces no llamó a extraordinarias, Claro. solamente se reunieron en el Senado para dar ingreso a pliegos. Pero en el caso de Alberto Fernández, que tampoco tenía mayoría, sí hubo extraordinarias porque se tenía que debatir el presupuesto, que al final no se debatió, pero se debatieron leyes de emergencia. Pero también convocaron extraordinarias a principio de año y al final no se trató ninguna en el periodo extraordinario. Se terminaron ese caso, no. tratando solamente después que se dio inicio al periodo ordinario el 1 de Claro, marzo. lo que hicieron y que en ese caso- eran como 17 leyes que pedía Alberto Fernández a principio de año que se traten en el Congreso. En este caso sí, pero en esa oportunidad, porque hay otra alternativa que es la de prorrogar ordinarias. Claro. Ordinarias, en ese momento lo que hicieron fue prorrogar ordinarias, no era extraordinarias, directamente, recordemos, cuando es extraordinaria lo que te da la posibilidad es de tratar solamente los temas que pide el Ejecutivo. Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, en minutos nada más volvemos y seguimos analizando el resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia.
Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/Fuicolimba. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Bueno, oficialmente ya está publicada la convocatoria, entonces. Ahí Tenemos, veremos, me parece, sí. una placa de la convocatoria de la Asamblea Legislativa. A ver. Es lo que Tenemos estábamos- un paño. A ver, tenemos un paño, a ver qué podemos ir viendo. Pero bueno, recordar un poco que es algo similar a lo que sucede cada 1 de marzo, donde se convoca la Asamblea Legislativa por mandato constitucional, es el tema, para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y por eso son tanto diputados como senadores los protagonistas cuando se habla de Asamblea. Asamblea Así es. Legislativa es eso, se reúnen ambas cámaras y no ves que vienen todos los senadores tampoco, porque no entran todos en la Cámara de Diputados, ni sino que siquiera- vienen como representantes de los sectores, de los bloques, digamos. Así es, ni siquiera se tiene en cuenta el quórum, es un detalle. Ajá. A ver,
ahí lo leeremos. A ver, la ¿qué va convocatoria. diciendo? Bueno, es 31 de octubre del 2023. La convocatoria a los diputados nacionales. Ajá, tengo el agrado de dirigirme a las diputadas y diputados por indicación de la señora presidenta a fin de poner a su conocimiento que el día jueves 2 de noviembre del 2023 a las 14 horas se celebrará la sesión de Asamblea Legislativa a efecto de dar cumplimiento a los artículos 120, 150 y 151 del Código Electoral Nacional, conforme lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Nacional. Así es, el Ahí. artículo 96 es aquel que refiere al balotaje. Justamente Claro. recordemos que fue instituido a partir de la reforma constitucional. Y el 120 es aquel que dice la Asamblea deberá hacer la sumatoria de votos para determinar si deberá realizar una segunda vuelta conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Claro, Nacional. es como para avalar que se está haciendo cumpliendo con el mandato constitucional, Así si están es, dadas sí, todas es. las condiciones, y esto por lo general se espera cuando ya están los resultados definitivos del escrutinio definitivo. Eso Así sabemos es. que lleva por lo general 10 días, 2 semanas luego de que termina las elecciones generales. Lo mismo sucedió en 2015 cuando fue el balotaje entre Macri y Scioli. Así es, sí. En ese momento la Asamblea fue presidida por Amado Boudou. Tuvo ese trámite justamente y bueno, se anunció cómo había salido el resultado de las elecciones y que no habiendo cumplimentado el número necesario para ser aprobado en primera vuelta, en ese caso Daniel Scioli había salido primero, bueno, Sí. debía competir con el segundo, que era en ese momento Mauricio Macri, y bueno, ya sabemos que en ese momento, no me acuerdo cuándo fue la fecha fue también en noviembre, Sí. así, Que hay que recordar también, porque ahora se está hablando mucho de si se va a correr o no el feriado. Recordemos que en noviembre, ¿no?, cuando fue el balotaje en 2015, se corrió el feriado. Era el mismo feriado por el Día de la Soberanía, que caía un domingo, o en realidad caía creo que un lunes, y bueno, efectivamente se terminó corriendo justamente para que no afecte a la elección. No me acuerdo cómo cayó en ese momento en la sociedad, si hubo gente enojada o no, que ya tiene viajes planificados, hoteles pagos o pasajes Previaje. sacados. No había previaje en ese entonces. No había previaje en ese entonces, Eso es verdad. Pero bueno, lo cierto es que ocurrió. Si bien el mandato constitucional dice que el balotaje debe ser 3 semanas después de las elecciones generales, recordemos que lo que te marca es el piso del tiempo que tiene que pasar para adelante, no del piso para atrás. O sea, necesariamente se podría llegar a correr una semana más, a eso me refiero, que no podría ser el mandato constitucional de alguna manera, lo que te marca es que no puede ser a la semana o a los 10 días de la general, Claro, pero sino en que este caso- mínimos 3 semanas para adelante. Claro, pero no podés, lo que se podía correr en este caso era el feriado, en última instancia. No vas a correr la elección, aparte Claro. porque le estás achicando los tiempos para asumir para el futuro gobierno. Así que Claro, por eso justamente la elección no se va a modificar claramente. Lo que está en duda es si se va a modificar o no el feriado. Pero ya del gobierno dijeron que no se va a modificar. no se va a modificar. Hoy por eso justamente presentaron un proyecto de resolución de Sí. los diputados de la oposición para, bueno, pidiendo justamente por el tema del feriado. Cristian Ritondo y Hernán Lombardi hicieron esa presentación. En definitiva, bueno, ya confirmó el gobierno. Dijeron justamente, también se utilizó el argumento de la cuestión del previaje, que bueno, alteraría la cuestión de, hay muchos que ya... Previaje que pretenden dejarlo como una política de Estado también, así que Hay un ojo que proyecto. por eso hay un proyecto que busca que sea una política de Estado, gobierne quien gobierne, pero ya no creo que lo lleguen a tratar ahora porque ni siquiera se trató todavía en comisión. No, ni siquiera Así se que- conoce el texto. Nosotros ya adelantamos de qué se trataría el texto del proyecto que va a enviar justamente Sergio Massa, pero seguramente va a ser convertido, va a avanzar en función, independientemente de que seguramente si Sergio Massa es consagrado presidente, bueno, lo va a impulsar seguramente. Así es. Bueno, hablando de Sergio Massa y de balotaje, vamos a escuchar qué decía el diputado nacional Carlos Selva respecto a este tema. No lo tenemos todavía el tape, Pero así que... hombre muy cercano, hombre del Frente Renovador. que unos no hombres renueva en- banca. No renueva banca, es verdad. La hija creo que Sí, iba me a ser parece que sí, que está diputada como candidata, Sí. que fue electa. Así es, sí. Sí. Está en el 9º o 10º lugar en la lista de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Es uno de los hombres del riñón masista, justamente. Y Dentro de la lista de diputados nacionales de los masistas, ¿quiénes renuevan? Renueva Cecilia Moró, Ramiro Gutiérrez. así es, sí. ¿Y quién más? Y después hay una tercera.
o tercero. No sé, son 3 nada más. No hay tantos del Ahora Frente Renovador. no hay tantos del Frente Renovador. Tenemos que chequear la lista a ver quiénes la integran al final y quiénes no. Bueno, ahora sí me dicen que tenemos a Carlos Selva. Vamos a escuchar qué decía. Creo que la figura de Sergio Massa se ha consolidado como un liderazgo contundente, con un liderazgo acorde a las circunstancias que hoy requiere de quien tiene responsabilidades institucionales, y la verdad es que está fuera de debate que Sergio es el mejor candidato que podíamos haber tenido para esta coyuntura. Sergio, la verdad, que nos volvió a llenar de satisfacción al hacer un discurso muy prudente, muy respetuoso de los acontecimientos, y que por supuesto iba de cara a un balotaje, que es lo que vamos a transcurrir en el mes de noviembre, y por eso me di el lunes como para ir a visitarlo, y tuvo la deferencia de recibirme. Y bueno, para uno la verdad que es una gran emoción, te podría decir, porque siempre uno ha confiado en de que es una persona que se preparó para las responsabilidades que asume, y que uno lo ve con mucha solvencia en el día de hoy, no por una cuestión paternalista, que mucho menos, pero para mí es una satisfacción verlo a Sergio en el comportamiento que está teniendo en un difícil momento, y con la garantía de saber que además de todo es un tipo de muy buena madera. Bueno, hoy lo escuchábamos a Carlos Selva, y ahora vamos a cambiar el ángulo de la información, a repasar un poco lo que fue el día de ayer. En el día de ayer se cumplieron 40 años efectivamente de la democracia aquí en la República Argentina. Con José estuvimos viendo los distintos tweets que publicaron los diversos funcionarios respecto de este tema, y también aquí en la Cámara de Diputados hubo un evento importante que fue presidido por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, quien inauguró una muestra fotográfica que se va a poder ver hasta el 15 de noviembre. Y se trata de lo siguiente: Cecilia Moró instó a una unidad nacional para el bienestar de los argentinos sea el objetivo más importante. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, inauguró hoy una muestra fotográfica 4 décadas en foco, con motivo de celebrarse los 40 años de la recuperación de la democracia, y destacó que fue por la lucha y la perseverancia de todos los argentinos que se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años, y por eso es el único camino para consolidarnos en el marco de la unidad nacional que se requiere. En ese sentido, señaló que no podemos retroceder en los derechos obtenidos, y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, que significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y el bienestar de los argentinos sea el objetivo más importante. Durante la recorrida por la muestra, que se realizó en conjunto con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, la titular de la Cámara Baja expresó además que las elecciones de segunda vuelta es una elección particular. Es a 40 años de democracia, y además también es una elección donde hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Asimismo, indicó que quiero hacer un llamado de atención a que participemos, porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. En tanto, subrayó que el expresidente Raúl Alfonsín se lo reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia. En la misma línea, manifestó que fue un hombre que puso en su lugar a los comandantes en un curso histórico, que antes de llegar a ser presidente, fue también un defensor de detenidos desaparecidos, que luchó para organizar un partido político y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre, entender que la democracia es recuperada de un logro de todos los argentinos. La muestra propone un recorrido visual de los hitos y las luchas que consolidaron el Estado de Derecho en Argentina en estos 40 años de democracia ininterrumpida, tales como el regreso al orden democrático, la ampliación de derechos individuales, la sucesión presidencial, entre otros temas. La exhibición podrá recorrerse hasta el 15 de diciembre en el anexo A de la Cámara de Diputados, ubicado en Avenida Rivadavia 1841. Y ahí hubo un error mío, que dije 15 de noviembre, pero es hasta el 15 de diciembre. Así que van a tener mucho tiempo para venir a recorrer. Y si te parece, José, vamos a escuchar a la propia Cecilia Moró, que hablaba respecto a este tema.
Muy contenta, un día muy importante, 40 años de la restauración democrática. Lo dije hace un rato, como dijo Alfonsín ese día, ese 30 de octubre no ganó ni perdió nadie, sino que ganamos todos los argentinos. Y 40 años de ampliación de derechos que yo creo, y no me voy a cansar de decirlo, que hay que consolidar y en los cuales no podemos retroceder. Y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, que significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y de alguna manera el bienestar de los argentinos sean el objetivo más importante. Y por la lucha, la perseverancia y la templanza de todos los argentinos, a partir de ese día se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años y por los que hay que seguir trabajando para consolidarlos en el marco de la unidad nacional que requiere y en el marco de la tolerancia democrática y de la convivencia democrática. Es una elección particular, es 40 años de democracia y además también es una elección donde yo creo que hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Sí quiero hacer un llamado de atención a que participemos porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. A Alfonsín se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia, ¿no? Y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre entender que la democracia recuperada era un logro de todos los argentinos. Bueno, ahí la veíamos entonces a la presidenta de la Cámara de Diputados. En compañía podíamos ver algunos diputados, entre ellos a Mónica Macha, al diputado Leopoldo Moró, acompañando. Les aseguro, vengan, acérquense a la Cámara de Diputados porque realmente es una muestra fotográfica muy interesante donde hay imágenes desde juicio a las juntas, desde el Nunca Más, la asunción de Alfonsín, hay fotografías también del gobierno de Menem. Una recorrida de los 40 años, obviamente, pasó de todo y que tiene como centro al Congreso de la Nación por qué sé yo, imágenes de las marchas que hubo durante todos estos años también y también tiene artistas, como veíamos una foto de Charly García, por ejemplo, una pileta, protagonistas de este tiempo, de estos 40 años de democracia, y bueno, las referencias de Cecilia Moró a Raúl Alfonsín, obviamente hay que recordar su pasado, su origen, ella es de origen radical. Sí. Vos mencionabas a Leopoldo Moró, su padre otros. También. Claro, sí, así que justamente. Hoy que el tema de los radicales está en voz de todo, ¿no? A ver qué van a hacer, qué postura van a tomar, si se apoyan a Javier Milei, se apoyan a Sergio Massa o se mantienen neutrales. Y ayer, justamente anoche, hubo una cena de un sector del radicalismo porteño que se reunió con Sergio Massa. Sí. Algunos salió el radicalismo nacional a decir que no tenían representatividad. Lo mismo que pasó con Patricia Bullrich, que se juntó con Javier Milei, pero en representación propia. Ella decía que no venía en representación de Juntos por el Cambio ni del PRO, porque hay muchos del PRO inclusive que no están de acuerdo con esa alianza de Bullrich con Milei. Bueno, y lo mismo pasó con los radicales, ¿no? Que algunos de alguna manera manifestaron en esa reunión que cuenta José su apoyo a Sergio Massa, pero hay otro ala del radicalismo que todavía está que no se define. Sí, ¿no? Que oficialmente optaron por la neutralidad. Bueno, ahí lo escuchábamos hoy, por ejemplo, a Nito Artaza, que es hombre del radicalismo, fue senador nacional por ese partido, y que decía, no, hablan de radicales K, y él decía que él no es kirchnerista. Bueno, justamente el K forma parte del Frente Renovador, es un sector de origen radical, justamente, que salió a apoyar abiertamente la candidatura de Sergio Massa. Cada uno está tomando su decisión. Habrá que ver, en definitiva, más allá de lo que vayan a hacer o no los dirigentes, hay que ir a votar. La gente, hay que ir a votar, sí, en lo posible, más allá del feriado, lo que sea. Más en el aniversario de los 40 años de democracia no podemos no ir a votar. Así que bueno, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Mañana seguramente los vamos a dejar con trabajo en comisión. No sé si vamos a tener o no programa. En el caso de tener, seguramente vamos a hacer el repaso de lo que pasó en las comisiones. Y si no, nos vemos el jueves, luego de lo que va a ser las dos jornadas. Las 2 jornadas en el recinto. Nos vemos mañana, que tengan una buena jornada y que descansen. Chau.